Si estás escuchando esto a altas horas de la madrugada, quizás deberías reconsiderarlo. Los cuentos de terror para no dormir tienen la peculiar capacidad de convertir las sombras familiares de tu habitación en presencias amenazantes. Y lo que estoy a punto de contarte, bueno, digamos que después de esta experiencia, mirarás cualquier tablero de Ouija con una mezcla de respeto y terror absoluto. Me llamo Miguel. Tengo 47 años y vivo solo en un apartamento. Las ventanas dan a una calle transitada durante el día, pero que se vuelve inquietantemente silenciosa después de medianoche. Trabajo desde casa como programador freelance, lo que significa que paso días enteros sin intercambiar más que algunas palabras con el repartidor de comida o el portero del edificio. La soledad. La soledad es una bestia peculiar. Se alimenta de los espacios vacíos entre una conversación telefónica de trabajo y el sonido de tus propios pasos resonando en el apartamento. Se nutre del eco de tu propia voz cuando hablas con la televisión, esperando inconscientemente una respuesta que nunca llega. Llevaba 5 años viviendo así, cuando decidí hacer algo que en retrospectiva debería haber sido mi primera señal de alarma: usar la Ouija familiar. El tablero había pertenecido a mi familia durante generaciones. Mi bisabuela Carmen lo había traído desde España, en 1940, envuelto en terciopelo negro. Durante décadas había estado guardado en el ático de la casa familiar, hasta que heredé las pertenencias después de la muerte de mi abuela. Los cuentos de terror para no dormir que había escuchado siempre hablaban de ouijas como portales peligrosos, pero este tablero tenía historia, tenía peso emocional. Mi abuela me había contado que Carmen lo usaba para hablar con su esposo, después de que muriera en la Guerra Civil Española. Nunca me dijo si realmente funcionaba, solo sonreía de esa manera enigmática que tienen las personas mayores cuando conocen secretos que los jóvenes aún no están listos para escuchar. Durante semanas había estado pensando en Elena Martínez, una antigua compañera de la universidad, quien murió en un accidente automovilístico. Éramos más que amigos, pero menos que pareja. Esa zona gris donde los sentimientos no dichos flotan como polvo en suspensión, esperando el momento adecuado que nunca llega. Solo quería una conversación, una oportunidad de decir las palabras que debería haber pronunciado cuando Elena aún respiraba, cuando sus ojos verdes aún podían reflejar mis propias emociones. Saqué el tablero del baúl un martes por la tarde. La madera era más oscura de lo que recordaba, casi negra, y las letras doradas habían adquirido una pátina verdosa con el tiempo. El planchet era de marfil auténtico, tallado con símbolos que no reconocía, pero que parecían observarme. Esperé hasta el viernes por la noche. Los viernes tienen una cualidad particular, una sensación de umbral entre la semana laboral y el descanso, entre lo rutinario y lo posible. Preparé el apartamento ritualísticamente. Apagué todas las luces eléctricas y encendí velas blancas que había comprado especialmente para la ocasión. El tablero de Ouija parecía absorber la luz de las llamas, como si la madera hubiera desarrollado una hambre propia después de décadas de silencio. Coloqué mis manos sobre la planchet. Estaba tibio, lo cual me sorprendió. Había estado guardado en una caja fría durante meses, pero al tocarlo sentí como si hubiera estado expuesto al sol de verano. Cerré los ojos y pronuncié su nombre completo, tal como mi bisabuela me había enseñado cuando era niño.
nombre, apellido, fecha de nacimiento. Durante 1 hora completa, nada, absolutamente nada. El planchet permaneció inmóvil bajo mis dedos como un trozo de marfil muerto. Probé diferentes enfoques. Susurré, hablé con voz normal, incluso grité su nombre con desesperación. Nada. Solo el sonido distante del tráfico nocturno y el crujir ocasional de la cera derritiéndose. Me sentí ridículo. Un hombre de mi edad hablándole a un pedazo de madera antigua en la oscuridad de su apartamento. Después de 2 horas de silencio absoluto, recogí el tablero Ouija con una mezcla de alivio y decepción. Quizás era mejor así. Quizás algunos muertos debían permanecer como tal. Apagué las velas, guardé el tablero en su caja de terciopelo y me fui a la cama sintiéndome como un completo idiota. Fue a las 3:33 de la madrugada cuando desperté. No fue un despertar gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera pulsado un interruptor en mi cerebro. Estaba completamente alerta, completamente consciente y completamente aterrorizado sin saber por qué. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio equivocado. Era demasiado completo, demasiado perfecto. Ni siquiera podía escuchar el zumbido del refrigerador o el tic-tac del reloj de la cocina. Era como si todo el mundo hubiera presionado la pausa excepto yo. Entonces escuché los pasos. No venían del apartamento de arriba o del pasillo. Venían de mi sala de estar. Pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el parquet de madera. Pero no eran pasos normales. Cada pisada resonaba con un eco hueco, como si quien caminara no tuviera peso real. Me levanté de la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. Los pasos se detuvieron inmediatamente, como si quienquiera que fuese hubiera detectado mi movimiento. Esperé. 1, 2, 3 minutos de silencio absoluto. Luego, el sonido que me hizo cuestionar mi propia cordura. Alguien estaba moviendo las sillas del comedor. Podía escuchar el arrastre de madera contra madera, como si estuvieran recolocando los muebles. Pero era imposible. Vivía solo. Las puertas estaban cerradas con llave. Tomé el valor de salir de mi habitación y caminar por el pasillo hasta la sala. Cada paso me parecía amplificado, como si estuviera caminando dentro de una catedral vacía. La sala estaba exactamente como la había dejado. Las sillas en su lugar, el tablero guardado, las velas apagadas sobre la mesa. Pero había algo más, algo que me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. En la mesa del comedor, sobre la superficie de madera pulida, había huellas húmedas, como si alguien con los pies mojados hubiera estado caminando encima de ella. Las huellas formaban un patrón circular perfecto alrededor del lugar donde había estado el tablero Ouija, y estaban frescas. Podía ver pequeñas gotas de agua deslizándose por los bordes de cada huella. Al día siguiente decidí intentarlo de nuevo. La experiencia de la noche anterior me había dejado inquieto, pero también curioso. Quizás el tablero necesitaba tiempo para activarse, como una máquina antigua que requiere varios intentos antes de funcionar. Esta vez preparé todo con más cuidado. Limpié la mesa hasta que brilló. Encendí más velas. Incluso busqué información sobre rituales apropiados en Internet. Si iba a hacer esto, lo haría correctamente.
La segunda sesión comenzó como la primera. Silencio absoluto. Pero esta vez, después de media hora de espera paciente, algo cambió. El planchet no se movió, pero la temperatura de la habitación descendió bruscamente, como si alguien hubiera abierto una puerta al Ártico. Mi aliento comenzó a condensarse en pequeñas nubes de vapor. Entonces empezó a moverse. El planchet se deslizaba entre las letras, deletreando palabras que no tenían sentido. 5 años atrapado. Siempre aquí contigo. ¿Cuándo fue la última vez? Las respuestas llegaban antes de que formulara preguntas completas. Era como si quien estuviera del otro lado pudiera leer mis pensamientos antes de que los verbalizara. Y lo más perturbador, las respuestas venían de alguien que parecía conocerme mejor que yo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa? Apareció en el tablero. La pregunta me golpeó como un puño. Traté de recordar mi última salida al supermercado, mi última caminata, mi última visita a cualquier lugar fuera de estas 4 paredes. Las memorias se difuminaban como acuarela bajo la lluvia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te respondió cuando hablabas? El repartidor de comida siempre dejaba las bolsas en la puerta sin intercambiar palabras. El portero del edificio. Hacía mucho que no cruzábamos saludos. Las videollamadas de trabajo. Había tenido alguna recientemente. Cada memoria específica se deslizaba entre mis dedos como arena. Mira a tu alrededor, Miguel. Por primera vez en horas levanté la vista del tablero. El apartamento se veía igual, pero algo fundamental había cambiado. Los objetos parecían cubiertos por una película de polvo que no había notado antes. Las llamas de las velas no parpadeaban. Se mantenían perfectamente inmóviles, como pintadas en el aire. Mira en el espejo, Miguel. El espejo del pasillo reflejaba la habitación, pero había algo terriblemente incorrecto. Me acerqué con piernas extrañamente rígidas. Mi reflejo estaba allí, pero parecía atrasado. Cuando movía mi mano derecha, mi reflejo la movía medio segundo después. Era como ver a alguien imitándome con delay. Cuando dejé de moverme, mi reflejo continuó gesticulando por unos segundos más, como si tuviera vida propia, antes de detenerse en una posición diferente a la mía. Regresé al tablero con manos temblorosas. El planchet ya se movía. No estás contactando con Elena. Ella está tratando de contactar contigo. Las velas parpadearon en patrón rítmico, como el pulso de un corazón gigantesco. El accidente, Miguel, ¿lo recuerdas? Como una presa que se rompe, lo recordé todo, pero lo recordé mal durante 5 años. Habíamos estado juntos en el coche esa noche, los dos. Elena había aceptado finalmente salir conmigo. Una cena que se había convertido en una noche mágica de conversación hasta altas horas. Yo conducía de regreso a su apartamento, eufórico, reproduciendo cada sonrisa, cada momento de conexión que habíamos compartido. No vi el camión que se saltó el semáforo en rojo. El impacto me golpeó por el lado del conductor. El metal se retorció como papel arrugado. El parabrisas explotó en 1000 fragmentos que brillaron como estrellas por un instante antes de que todo se volviera negro. Pero Elena estaba en el asiento del pasajero, el lado seguro, el lado que no recibió el impacto directo. Durante 5 años había creído que ella había muerto y yo había sobrevivido. Durante 5 años había construido una realidad
donde yo era el superviviente traumatizado, donde ella era la que necesitaba ser contactada desde el más allá. Pero la verdad era exactamente la opuesta. Había sido yo quien murió esa noche. Elena había sobrevivido, había ido al hospital, se había recuperado, había seguido con su vida. Y yo había quedado atrapado en este apartamento fantasma, construyendo memorias falsas para explicar por qué nunca la veía, porque nunca había intentado contactarla en todos estos años. Porque los muertos no pueden contactar a los vivos tan fácilmente. Elena está viva, Miguel. Ha estado viviendo con la culpa de sobrevivir cuando tú no lo hiciste, y ahora está tratando de ayudarte a cruzar. Todas las velas se apagaron simultáneamente, pero esta vez el apartamento no quedó a oscuras. Una luz suave, como la del amanecer filtrada a través de cortinas de gasa, comenzó a llenar la habitación. No venía de ninguna fuente visible, simplemente existía. Por primera vez en años, no me sentí solo. Podía sentir una presencia cálida acercándose, y cuando me volví, allí estaba Elena. No como un fantasma translúcido, sino completamente real, completamente presente. Sonreía con esa expresión que recordaba de nuestros días universitarios, mezclando cariño y una pizca de diversión. Miguel, me dijo con su voz real, no filtrada a través del tablero ancestral. Has estado aquí mucho tiempo. Extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, sentí un calor que había olvidado que existía. Era como recordar el sabor de la comida después de años de hambre. Es hora de que cruces, me dijo gentilmente. Es hora de que descanses. La luz se intensificó, envolviéndonos a ambos. Sentí como mi esencia se elevaba, como si finalmente pudiera soltar el peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Elena sonrió una última vez antes de que la luz me consumiera por completo. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi coche. Elena estaba a mi lado, radiante después de nuestra cena perfecta. Sus ojos brillaban con esa mezcla de nerviosismo y emoción que había visto toda la noche. La radio sonaba suavemente de fondo, y las luces de la ciudad creaban un caleidoscopio de colores a través del parabrisas. Gracias por esta noche, Miguel, me dijo, tocando gentilmente mi brazo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan... El déjà vu me golpeó como una bofetada. Sus palabras, su gesto, incluso la canción en la radio, todo era exactamente igual. Miré hacia adelante y vi el semáforo acercándose, el mismo semáforo, la misma velocidad, el mismo camión que vendría desde la izquierda. Elena, susurré con horror creciente. Creo que esto ya pasó. Al final, los cuentos de terror para no dormir más aterradores no son sobre fantasmas que encuentran paz, sino sobre aquellos cuyo trauma es tan profundo que ni siquiera la muerte puede liberarlos de él. Y ahora, mientras escuchas esto en la quietud de tu habitación, quizás te preguntes si esa sensación de déjà vu que todos experimentamos no será evidencia de nuestros propios bucles, repitiéndose una y otra vez sin que lo recordemos. Porque después de todo, si estuvieras atrapado en un ciclo infinito, ¿cómo lo sabrías?